¿Cómo andan? Bueno, en este video vamos a hacer un cierre de todo lo que es esta parte de geometría analítica de esta materia, desde del segundo año del terciario del profesorado de matemática, resolviendo una especie de final, ¿sí? De evaluación final con ejercicios en parte integradores, ¿sí? Tocando un poco, casi todo, por lo menos los conceptos. Obviamente está de más decir que digo, puede llegar a tocar algún final donde, bueno, sean ejercicios distintos a los que estoy presentando en este momento. Pero bueno, traté de hacer una selección de temas y de ejercicios tipo final que toque, incluya un repaso de varias cuestiones que fuimos viendo a lo largo de toda esta trayectoria y estos videos, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Primero voy a hacer una lectura rápida del final, ¿sí? Y vamos a comenzar a resolverlos. Bien, bueno, el punto uno me dice, dados los vectores A y B, hallar el valor de X tal que, por un lado A y B sean paralelos, por el otro sean perpendiculares, y que el módulo de B sea 5. Y acá me dan los dos vectores, ¿sí? O sea, el A sería el 2 4 menos 2, y el vector B el 1 2 X, ¿sí? Ahí tengo una incógnita la cual tengo que descubrir para cumplir ciertas características. El punto 2 me dice encuentra la ecuación de la mediatriz del segmento determinado por los puntos A y B, ¿sí? Así que bueno, ahora cuando resolvamos vamos a analizar algunas cuestiones. El 3 me pide analice la posición de los siguientes pares de rectas según el valor del parámetro K, ¿sí? Me dan estas dos rectas, la cual una incluye el parámetro K, así que tenemos que determinar eso. El 4 me pide que encuentre la ecuación de la hipérbola cuyo eje conjugado es x igual a 2, su eje transverso es y igual a 1, uno de sus vértices es el 6, 1 y su excentricidad es 1,25. Grafique e indique los elementos que faltan. Y el 5 halla analíticamente y gráficamente los puntos de intersección de las rectas con las hipérbolas, ¿sí? En este caso tomé un solo ejemplo, así que de la recta con la hipérbola sería así. Y me dan acá esta recta, esta hipérbola, y bueno, hay que buscar la intersección, ¿sí? De ambas maneras. Aclaro antes de empezar a resolver las cuestiones gráficas que se vayan a hacer en este final, esta especie de final. Seguramente voy a utilizar el GeoGebra para que sea un poco más visual y de manera perfecta el dibujo, por así decirlo, y que se pueda apreciar bien. Así que bueno, nada, aclarar eso, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, el punto uno básicamente es esto, me dan dos vectores en el cual uno incluye un parámetro X, o una incógnita, mejor dicho, más que parámetro, y me piden, bueno, determinar cuánto tiene que valer esa X para que esos vectores sean paralelos, para que sean perpendiculares y para que la norma de ese vector que tiene la incógnita me dé 5, ¿sí? O sea, que ese vector mida 5, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con el A y de paso repasamos entonces algunos conceptos. Para que dos vectores sean paralelos o rectas también, ¿sí? Recuerden que cuando veíamos rectas nos fijamos en los vectores directores. Lo que tenía que pasar entonces era que al vector A yo lo podía escribir como un múltiplo del vector B. Entonces vamos a plantear justamente esta igualdad que es la que se tiene que cumplir para la condición de paralelismo. Así que tengo que el 2 4 menos 2 tiene que ser igual a un alfa por el 1 2x. Bueno, esto si lo planteo en un sistema de ecuación, ¿sí? Acá yo puedo hacer esto, eh, bueno, lo hago acá en el video, ¿no? El alfa multiplica cada uno de los valores, lo voy a poner con verde, entonces me quedaría alfa por 1, alfa por 2, alfa por x, ¿sí? Entonces, ahora, por igualdad de vectores, tienen que ser, para que dos vectores sean iguales, las componentes a componentes tienen que ser iguales, entonces me quedaría 2 es igual a alfa por 1 que es alfa, 4 es igual a 2 alfa, y menos 2 es igual a alfa por x. Bueno, acá ya tengo separado un alfa, ¿no? Entonces ya encontré el valor de alfa, veo si me verifica las otras dos, o sea, para que sean paralelas, ¿sí? Me tiene que verificar las otras dos, ¿sí? La otra forma de verlo también era que si yo despejo alfa de todos lados, esa proporcionalidad se tiene que cumplir, ¿sí? O sea, me tiene que dar la misma constante, ¿sí? Entonces, acá alfa es igual a 2,
de acá, si despejo alfa, me da alfa igual a 2 también. Así que se debería cumplir acá también lo de alfa igual a 2. ¿Sí? Entonces, alfa acá sería menos 2 sobre x igual a alfa. Y entonces, para que esto se cumpla, alfa tiene que ser igual a 2. Pero alfa en la última ecuación es 2 sobre x. Tiene que ser igual a 2. Entonces acá saco que x tiene que ser igual a menos 1. Entonces ahí encontré cuánto tiene que valer x para que esos dos vectores sean paralelos. ¿Sí? Bien, veamos ahora el tema de la perpendicularidad. Vamos con el ítem B y ahora me dice que, bueno, A tiene que ser perpendicular a B y para eso tenía que pasar que la multiplicación producto escalar entre los vectores me dé 0. Entonces, tengo que el 2, 4 menos 2, multiplicación escalar con el 1, 2x, me tiene que dar 0. Bueno, y esto era término a término, ¿no? Multiplico término a término, o sea, 2 por 1 más 4 por 2 más menos 2 por x, o sea, menos 2x igual a 0. Y entonces acá tengo que menos 2x va a ser igual a, acá tengo 4 por 2, 8. Más 2 por 1, 2, o sea, 8 más 2, 10. Y si resta para el otro lado, menos 10. Y entonces x es igual a 5. Y ahí encontré el valor de x para que sean perpendiculares. Y por último, el ítem C me pide esto, que la norma de ese vector B, del 1, 2x, me pide que me dé 5. ¿Sí? Bueno, pero para calcular la norma lo que yo hacía era la raíz cuadrada de cada término al cuadrado. ¿No? Entonces, y esto me tiene que dar 5. Entonces lo que puedo hacer acá es primero aplicar la potencia 2 para que se simplifique la raíz. Entonces me va a quedar 1 al cuadrado 1 más 2 al cuadrado 4 más x al cuadrado igual a 5 al cuadrado. ¿Sí? Apliqué la potencia para que se me vaya la raíz. Y ahora acá me queda que x cuadrado es igual a 5 al cuadrado 25 menos 4 más 1 5. O sea, menos 5. Y entonces acá vengo acá y digo que x cuadrado es igual a 20. Entonces el módulo de x va a ser igual a raíz de 20. ¿Y esto qué me queda? Bueno, más y menos la raíz de 20. Entonces, tanto para más raíz de 20 o menos raíz de 20, me va a dar que su medida, la medida de ese vector que me forma es 5. ¿Sí? O sea, esto lo que me está dando es, bueno, por ejemplo, un vector para allá y el otro vector para este lado. ¿Sí? Pero que ambos miden 5. ¿Sí? Eso es lo que me estaría dando. ¿Sí? Bien, bueno, este es el punto 1. Dentro de todo es simple, por así decirlo, pero bueno, la dificultad quizás acá está el tema de la variable, ¿sí? Y poder determinar diferentes propiedades dependiendo del valor de esa variable, ¿sí? Bien, vamos ahora con el ejercicio 2, que me decía lo siguiente: yo tengo un segmento que pasa por A y B, me dan los puntos A y B, y me pide que encuentre la mediatriz, ¿sí? Entonces, acá primero hay que recordar lo que era la mediatriz, ¿sí? La mediatriz de un segmento es la recta que es perpendicular al segmento y que pasa por el punto medio de ese segmento, ¿sí? Entonces, acá podemos encarar de dos formas. Primero, a ver, sabemos que mi mediatriz, lo voy a poner acá con verde, va a tener, esta es la mediatriz, ¿no? Es una recta, entonces va a tener un alfa por un vector director más un punto de paso. Entonces, ¿quién va a ser este vector director? Bueno, va a ser alguien perpendicular al segmento. ¿Sí? O sea, tiene que tener la dirección perpendicular a la dirección de mi segmento. ¿Y quién va a ser el punto de paso? Bueno, va a ser el punto medio del segmento. ¿Sí? Porque justamente si este es mi segmento, la mediatriz es una recta perpendicular que pasa por el punto medio de mi segmento. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar primero la dirección, por ejemplo. Para encontrar la dirección, yo primero tendría que saber en qué dirección está el segmento. Y por eso lo que hago es hacer la resta. ¿Sí? O sea, mi segmento, o la dirección de mi segmento, lo armo haciendo B menos A, por ejemplo. O A menos B, es lo mismo.
Entonces, si yo tengo acá A y tengo acá AB, si yo hago B menos A, me está dando el vector que va de A a B. Pero bueno, más allá que sea un vector, digo, es lo mismo el segmento, ¿no? Porque me está dando la dirección, digamos, más que nada. Entonces ya tengo esta dirección. Entonces, si yo hago B menos A, sería 3, 6, menos 1, menos 2. Esto me da el vector 3 menos 1, me quedaría 3 más 1, 4. Y 6 menos 2, 6 más 2, 8. Y acá encontré la dirección de ese segmento. Entonces, para encontrarme la dirección, el vector director, digamos, de mi recta, que es la mediatriz, tiene que ser algo perpendicular a esto. Entonces, lo voy a hacer con celeste. Vamos a encontrar esto. Para que sea perpendicular, recordemos que este vector multiplicado por el vector que yo necesito encontrar, que es perpendicular, el producto escalar me tiene que dar 0. Entonces acá hay varias formas de hacerlo. Hay algunos que cambian de orden esto y le cambian el signo a 1, esa es una forma, ¿sí? Pero yo me gusta siempre hacerlo de manera más general para que uno aprenda a resolverlo en cualquier situación. Entonces si yo hago acá el producto, esto me queda 4a más 8b igual a 0. Puedo despejar una de las letras, menos 8b, entonces a es igual a menos 2b. Y yo ahora escribo a mi punto AB, que es el vector perpendicular que yo debería encontrar, lo escribo como en vez de A, menos 2B, porque yo ya llegué a que A es igual a menos 2B. Y B es B. Entonces, dándole un valor acá, por ejemplo, B igual a 1, encuentro que el menos 2, 1, es un vector perpendicular al 4, 8. ¿Sí? Y lo puedo verificar acá, lo voy a hacer con verde. Si pongo acá el menos 2, 1, 4 por menos 2, menos 8. Más 8 por 1, 8, menos 8 más 8, 0. ¿Sí? Entonces se cumple que este es perpendicular. Listo, ya encontré la dirección, el vector director de mi recta. ¿Sí? Que es la dirección perpendicular a el segmento. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo encuentro el punto de paso de mi recta? Bueno, es el punto medio del segmento. Y recordemos que para encontrar el punto medio entre dos puntos es x1 más x2 sobre 2 en la componente en x y el y1 más y2 sobre 2 en la componente y. ¿Sí? Justamente es calcular la mitad de la distancia que hay entre uno de los puntos x al otro de los puntos x y la mitad también entre y. Entonces ahí me consigo el punto medio. Bueno, teniendo esto, vamos a calcular que el punto medio va a ser, bueno, el x de uno de mis puntos es el 3, ¿sí? Si tomamos al x1, a ver, yo tenía el punto A, era el menos 1, menos 2. Y el punto B era el 3, 6. Puedo tomar si quiero, lo voy a hacer con celeste, x1 y 1, x2 y 2, ¿sí? Entonces, x1 más x2, o sea, menos 1 más 3 sobre 2. Y en la componente y, menos 2 más 6 sobre 2. Entonces, haciendo esa cuenta, me queda menos 1 más 3, 2, dividido 2 me da 1. Y menos 2 más 6, 4, dividido 2 me da 2. Y acá encontré el punto medio que va a ser el punto de paso de mi mediatriz. Entonces, mi mediatriz va a ser alfa por el vector director, que es el menos 2, 1, que es la dirección perpendicular a mi segmento. Entonces, el menos 2, 1. Más el punto de paso, que es justamente que pase por el punto medio del segmento. Y ahí encontré la ecuación de la recta, en este caso justo de la mediatriz. ¿Sí? Bien. Bueno, el punto 3 básicamente me pide que dependiendo del parámetro K, determine las posiciones de estas dos rectas, ¿sí? Entonces, muchas formas de hacerlo, digo, quizás la más directa es poner ambas en un sistema y buscar la intersección, ¿sí? Entonces, si yo ubico en un sistema esto, o sea, 1 más kx más 2y igual a 3 y de este lado x
menos y igual a 1. Resolviendo este sistema me da la intersección, que obviamente acá la intersección me va a quedar en función del parámetro k, y ahí vamos a ver después que dependiendo de lo que valga k, me da un tipo de intersección, otro tipo de intersección, ¿sí? Esa es, por un lado, una forma para mí la más directa de resolverlo. Otra forma también, quizás, es despejar el i, ¿sí? Y ver las pendientes de estas rectas. Entonces pensar lo siguiente. Si tiene pendiente paralelas, ¿sí? O la misma pendiente en realidad, paralela, ¿sí? O sea, a ver, lo voy a hacer, eh, a ver, vamos a hacerlo rápido de esa forma como para tener una idea, ¿no? Pero así medio rápido. Acá si despejo i me quedaría 2i igual a 3 menos 1 más k por x. ¿Sí? 1 más k por x. Bien. Y entonces i va a ser igual a menos 1 más k por x sobre 2 más 3 medios. Y del otro lado tengo, si despejo i igual a x menos 1. ¿Sí? Entonces, acá ya despejo una recta, acá ya despejé la otra. Entonces me fijo en las pendientes. En este caso la pendiente de esta es 1. Y en este caso la pendiente acá sería menos 1 menos k sobre 2. Entonces, cuando esto valga 1, quiere decir que estas dos van a ser paralelas. Y fijémonos que el punto de paso, o mejor dicho, la ordenada del origen, son distintas. Por ende, si son paralelas, no van a ser coincidentes. Van a ser paralelas, es decir, no va a haber intersección. ¿Sí? Entonces, ¿de qué saco acá esto? Bueno, a ver, me quedaría menos 1 menos k igual a 2. ¿Sí? Pues el 2 multiplico por 2. Entonces, menos 3 igual a k. ¿Sí? Y ahí saqué entonces que para k igual a menos 3, no va a haber intersección acá. ¿Por qué? Porque son paralelas. Y como en este caso la ordenada del origen son distintas, quiere decir que están pasando por puntos distintos, entonces no se tocan nunca. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos tres posibles posiciones entre las rectas, ¿no? Siempre y cuando estamos hablando del mismo plano. Paralelas, donde ahí, digamos, separo en dos. Paralelas que no se cortan, es decir, por ejemplo en este caso, o paralelas y que pasan por el mismo punto, que son coincidentes, ¿sí? Eso por dos lados. Y si no, digamos que se cortan en un punto, ¿sí? Entonces, en ese caso, ya coincidente, de acá rechazamos que puedan ser coincidentes porque están pasando por diferentes puntos, ¿sí? Entonces, la única que nos queda es mostrar si son paralelas, es decir, no se cortan, o si se cortan en un punto siempre. Bueno, acá vemos que para acá igual a menos 3 me dan paralelas. Entonces, para cualquier valor distinto de menos 3, se van a cortar en un punto. Se cortan en un punto, ¿no? En un punto, ¿sí? Entonces, fíjense como acá rápidamente despejando, lo hicimos como más rápido, entonces podemos analizar esto. Bueno, pero la otra forma también es la siguiente, ver esta intersección. O sea, yo de acá, por ejemplo, si despejo y es x menos 1, entonces lo voy a hacer con verde, me puedo venir acá y reemplazar 1 más k por x más 2 por y, pero y es x menos 1, igual a 3. Entonces acá tengo x más k por x más 2x menos 2 menos 3 igual a 0. Entonces acá tengo x por 1 más k más 2 menos 5 es igual a 0. Y acá entonces tengo 3 más k por x es igual a 5. Entonces x es igual a 5 sobre 3 más k. Y acá encontré el valor de x. Vengo acá y lo meto acá en y, entonces me queda que y es igual a x, o sea 5 sobre 3 más k menos 1. Entonces y es igual a 3 más k es el común denominador, entonces me queda 5 menos 3 menos k. Y entonces acá saco que i es igual a 5 menos 3, 2 menos k sobre 3 más k. Y fijémonos esto.
¿Qué intersección me dan acá? Bueno, la intersección es este punto, o sea, 5 sobre 3 más k, 2 menos k sobre 3 más k. Entonces, la idea acá, fijan lo siguiente, acá ya salta lo mismo que calculamos recién. Acá, si el denominador es 0, esto me va a dar absurdo, no lo voy a poder resolver, entonces no va a haber intersección. Entonces, cuando el denominador en ambos es absurdo, con k igual a menos 3. Entonces, con k igual a menos 3, me da un absurdo, porque no voy a poder dividir por 0, entonces no hay intersección. No hay intersección. ¿Y ahora qué pasa cuando k es distinto de menos 3? Bueno, cuando k es distinto de menos 3, esto me va a dar el y me va a dar un número, el x me va a dar un número, o sea que ahí me da la intersección. Pero siempre me va a dar que se intersecan en un punto que es este punto. O sea, lo pongo acá con celeste. El punto de intersección general es 5 sobre 3 más k y 2 menos k sobre 3 más k. Listo, estas son todas las intersecciones posibles. Ahora bien, cuando k valga menos 3, no me queda un punto, porque no puedo dividir por 0, entonces me da un absurdo. Entonces ahí no hay intersección para k igual a menos 3. Pero después, cualquier otro valor de k, ¿sí? Acá me va a quedar un número, acá me va a quedar un número y listo, ese es el punto de intersección. Entonces en este caso tenemos dos posibilidades de posición entre estas rectas. Que se corten en un punto o que sean paralelas y no se choquen, o sea, no se corten, obviamente, ¿no? O sea, paralelas no coincidentes, ¿sí? Y depende del k. K igual a menos 3 son paralelas no coincidentes, o sea, no hay intersección. Y k distinto de menos 3, k distinto de menos 3, me da esta intersección reemplazando el k cualquiera sea, ¿sí? Bien. Bien, el punto 4 que tiene que ver con hipérbola, elegí tanto el 4 como el 5 tocar la cónica hipérbola porque me parece que es una de las cónicas más complicadas, por así decirla, ya que tiene quizás un poco más de elementos a lo que es la elipse, la circunferencia, ¿sí? O la parábola en sí, porque digo, son como dos parábolas, por así decirlo. Y quizás aparece todo lo de las asíntotas, ¿sí? Tiene entonces un poco más de elementos. Por eso decidí tocar a modo de como ejercicio integrador y al final de hipérbola. De todas maneras, las cosas que se calculan no son distintas, ¿sí? O por lo menos tan distintas a lo que es la elipse, la circunferencia o la parábola, ¿sí? Recordemos que casi siempre, o bueno, en realidad siempre digo el foco, el vértice se calcula siempre de la misma manera. Lo único que cambia quizás en la hipérbola es esa igualdad, esa relación entre c al cuadrado y a cuadrado b cuadrado, ¿sí? Que en el caso de la hipérbola es la suma. Entonces, quizás cambia eso, nada más. Pero después es todo muy parecido y lo que se agrega acá en hipérbola obviamente es el tema de las asíntotas. Entonces, por eso decidí usar hipérbola, que es algo que seguramente va a entrar, entonces prefiero hacer el cierre a modo de final con ejercicio sobre hipérbola, ¿sí? Eso es una aclaración que hago. Bien, ¿qué me dice acá? Me pide, bueno, una hipérbola que me dice que su eje conjugado es x igual a 2, que su eje transversal es igual a 1, que uno de sus vértices es el 6,1 y que su excentricidad es el 1,25. Bien, me pide graficar e indicar los elementos que faltan. Vamos primero a hacer un boceto, primero como para entender un poco la idea, y vamos a calcular analíticamente primero todas las partes y después vamos a cerrar con un gráfico que lo voy a hacer, como ya dije, en el GeoGebra. Bien, entonces, lo hago con negro a modo de boceto. Supongamos que yo tengo acá mis ejes, eje X, eje Y. Entonces, ¿qué es el eje conjugado y qué es el eje transversal? El eje transversal es el eje que incluye a los vértices. Entonces me dice que el eje transversal acá es igual a 1. Entonces, por acá más o menos, supongamos que acá es 1, este es el eje transversal. Y como bien lo dije, es el eje que incluye a los vértices. Por ende, los vértices van a estar sobre este eje, por ende la parábola es algo así. Entonces ya acá me voy dando cuenta qué tipo de fórmula voy a tener. O sea, acá en este caso, el término negativo lo va a tener el i. ¿Sí? Eso por un lado. Bien. Ahora bien, más allá de eso, después me dice también que el eje eh, conjugado es x igual a 2. O sea, por acá, x igual a 2, el eje conjugado. Que bueno, como bien digo,
es el eje perpendicular al eje transversal, ¿sí? Ahora, ¿en qué tienen en común o qué se relacionan estos dos ejes? Bueno, que justamente la intersección de ambos es el centro de la hipérbola, ¿sí? Entonces, ya haciendo un bocetito, yo puedo encontrar que justamente en la coordenada del eje conjugado y en la coordenada del eje transversal tengo el centro de mi hipérbola. Entonces, ya de acá puedo ir calculando que el centro de mi hipérbola va a ser el 2 en x, 1 en y. Recordemos, lo voy agregando con verde a las cosas generales. Esto es h y esto es k. Bien. Ahora bien, me dice que bueno, después acá tengo que el 6, 1, o sea, por acá tengo el 6 y justamente sobre el eje está el vértice, entonces esto va a ser algo así. Por ende, por acá va a estar la otra, ¿no? Listo. Más o menos tengo los bocetitos para ir armándome las cosas. Ahora bien, vamos entonces a usar el dato del vértice. Me dice que el vértice acá, vamos a llamarlo, si me da el 6, 1 que es este lado y el centro lo tengo acá, quiere decir que me está dando como en la parte positiva, por así. O sea, el vértice 2, si quieren llamarlo en orden de izquierda a derecha. Entonces, el vértice 2 me está diciendo que es el 6, 1. Pero recordemos, lo anoto acá con verde, que el vértice o las coordenadas del vértice del que está, por ejemplo, del lado derecho es h más a y k. Entonces, fijémonos como de acá, k es, bueno, es 1, está bien, coincide con el centro, pero acá me está diciendo que h más a me está dando 6 en mi vértice. Pero h yo también ya lo calculé en el centro, o sea que h es 2. Y entonces de acá yo ya puedo calcular a, que es 4. Listo. Ya usé uno de los datos, o sea, usé el dato del vértice, recordando cómo encontrarlo, cuando está desplazada mi hipérbola, para encontrar el A. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa puedo usar? Bueno, puedo usar lo de la excentricidad. Yo sé que la excentricidad es C sobre A. Y me está diciendo acá que es 1,25. Bueno, si paso 1,25 a fracción me da 5 cuartos. Y entonces, ¿qué estoy teniendo acá? Que C sobre A ya lo calculé que es 4, es igual a 5 cuartos. Bueno, pero esto, obvio, ¿no? Si los denominadores son iguales, para que esta fracción sean iguales, C tiene que ser 5, entonces. Así que ahí ya encontré el C. ¿Sí? Entonces, encontré el A, encontré, perdón, el C, y ahora de acá me puedo ir a la siguiente relación que tiene la hipérbola, que c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Entonces, c cuadrado es 5 al cuadrado, 25. El a al cuadrado, que es 4 al cuadrado, 16, lo puedo pasar restando. Y esto me queda b cuadrado. Y esto me da 9 es igual a b cuadrado, entonces b es 3. Y ahí ya encontré los tres elementos, por ejemplo, importantes, ¿no? A, B y C. ¿Sí? Bien. De paso, podemos también hacer acá, ya que ya encontré A, B y C, calcular el lado recto. Digamos, no me lo pide, o en realidad sí, porque me pide graficar e indicar los elementos que faltan. Entonces, el lado recto era 2b cuadrado sobre A. Entonces el lado recto es 2 por 9, que es b cuadrado, sobre A, que es 4. Y entonces el lado recto es 9 medios. Y listo, ya calculé ese lado recto. ¿Qué otra cosa puedo calcular? Voy a venir acá, lo hago con celeste para que se note bien. El vértice 1. ¿Por qué? Porque el vértice 1 va a ser h menos a y k. Entonces, h, ¿quién es h? 2. ¿Quién es a? 4. Entonces me quedaría 2 menos 4 menos 2. Y el k es 1. Entonces acá encontré el otro vértice. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa me faltaría calcular? Los focos. Entonces, foco 1. ¿Qué me decía el foco 1? Me decía que era h menos c, k. ¿Sí? Estoy en el modelo de cuando tengo las hipérbolas así. ¿Sí? Entonces, h menos c es igual a k y el foco 2 era h más c, k. ¿Sí? Entonces,
de este lado tendría h menos c sería 2 menos 5. El c había calculado medio 5. Y el k sigue siendo 1. Y acá sería 2 más 5. Y acá el 1. Entonces tengo que el foco 1 va a ser el menos 3, 1. Y que el foco 2 va a ser el 7, 1. Listo, encontré foco 1 y foco 2. Y por último, antes de pasar al gráfico, las asíntotas. Entonces, ¿cuáles van a ser las asíntotas? Recordemos que era I menos K igual a B sobre A por X menos H. Ya con que encontremos, porque fíjense que recuerden que la otra era I menos K igual a menos B sobre A por X menos H. Por X, perdón, menos H. Entonces, fijémonos acá, I menos K, que era 1. B sobre A, o sea, 3 sobre 4. Por X menos H, que era 2. Entonces acá me quedaría que I es igual a 3 cuartos por X, 3 cuartos de X. 3 cuartos por menos 2, menos 3 medios. ¿Sí? El 2 simplifico con el 4, menos 3 medios. Más 1, ¿sí? Que suma del otro lado. Entonces, una de las asíntotas va a ser 3 cuartos de X. Y acá tengo 2 por 1, 2, menos 3 más 2, menos 1, o sea, menos 1 medio. Listo, ahí encontré una asíntota. Vamos con la otra. Y menos 1 igual a menos 3 cuartos por X menos 2. Y entonces tengo Y es igual a menos 3 cuartos de X más 3 medios más 1. Y entonces Y va a ser igual a menos 3 cuartos de X. Y acá tengo 2 por 1, 2, más 3 más 5 medios. Y ahí encontré la otra asíntota, ¿sí? Bien, ahora que tenemos todos los elementos, vamos a ir al GeoGebra para graficar a cada uno de ellos y la... Bien, como ahí vemos, todos los elementos marcados, vamos a ir detallando cada uno, ¿sí? Entonces, a ver, tenemos los vértices, ¿sí? Vértices acá en 6,1 y en menos 2,1, como bien ya lo calculamos. El centro en 2,1, ¿sí? Obviamente acá tenemos el 1. El 2,1 ahí en el centro. Recuerden, por ejemplo, bueno, acá las asíntotas como vemos, ¿sí? Acá está la dependiente negativa, está la dependiente positiva. Los focos, acá en 7,1, este sería como foco 2 si quieren, y foco 1. Y en menos 3,1, ¿sí? Eh, acá podemos armar, fijémonos que acá del 1, el B vale 3, ¿no? Entonces iríamos hasta acá. Y acá tendríamos 1, 2, 3, hasta acá. Y acá tengo los vértices, entonces sería ahí. Ahí tengo si quieren el cuadrado o el rectángulo, mejor dicho, que se arma. ¿Sí? Donde justamente las rectas son las diagonales. Entonces, recordemos acá, este era el A y este era el B. ¿Sí? Bien, y ahí marcamos, ¿qué faltaría? Ah, el lado recto. Bueno, el lado recto era... A ver si lo dibujamos más o menos acá con celeste. Era este, ¿no? Obviamente tiene que estar derecho, pero bueno, es la perpendicular que pasa por el foco, ¿sí? Que toca ahí a la hipérbola. Bueno, esto mide 9 medios, que es lo que ya calculamos, ¿sí? Y bueno, como ven ahí está el gráfico, digamos, de manera perfecta. Vimos cómo coincide todo lo que calculamos. Bueno, y como último punto, tenemos esto que tenemos que buscar la intersección de la recta con la hipérbola
de manera analíticamente y de manera gráfica también. Bueno, a ver. Primero recordemos que para buscar intersecciones entre cónicas y rectas tengo que poner todo en general, ¿sí? O sea, en la ecuación general, por así decirlo. Entonces, la recta ya me la dan en una ecuación general, así que tendría que conseguir la general de esta hipérbola, ¿sí? Bueno, a ver, hago la cuenta, voy resolviendo hasta que me quede la general, o sea, acá como un denominador 20, entonces me queda 20 dividido 20, 1 por x cuadrado de x cuadrado, menos 20 dividido 5, 4 por y al cuadrado, 4y cuadrado igual a 1. Ahora multiplico por 20 de ambos lados, entonces me queda x cuadrado menos 4y cuadrado igual a 20. Listo. Si quiero puedo pasar el 20 para este lado, entonces x cuadrado menos 4y cuadrado menos 20 igual a 0, si quieren. Listo, ya tengo las dos generales, ¿sí? O sea, acá tengo la recta y acá tengo la hipérbola. Bien, ahora bien, de acá, bueno, lo mismo, ¿no? Despejo alguna variable de alguna de las dos y la meto en la otra ecuación y voy resolviendo. Vamos a despejar por cuestión de comodidad en el sentido que los tengo lineales a los términos, no lo tengo al cuadrado. Despejemos acá, por ejemplo, y, que es fácil porque ya el menos y lo sumo y entonces me queda 2x menos 10. Y listo. Entonces ahora voy a venir acá y voy a meter en y 2x menos 10. Entonces me queda x cuadrado menos 4 por 2x menos 10 al cuadrado menos 20 igual a 0. Entonces me queda x cuadrado menos 4 por, aplico acá el cuadrado del binomio, 4x cuadrado menos 2 por a por b, o sea, 2 por 2, 4 por 10, 40x, o sea, menos 40x más 100 menos 20 igual a 0. Entonces acá tengo x cuadrado menos 16x cuadrado, ¿sí? 4 por 4, x cuadrado, 16x cuadrado, más 4 por 40, ¿sí? O sea, 160, menos por menos más 160x, menos 4 por 100, 400, y menos 20 igual a 0. Entonces me queda la siguiente cuadrática. Menos 15x cuadrado más 160x menos 420 igual a 0. Bueno, y acá empiezo a ver las intersecciones justamente. Recordemos que con las cónicas y una recta yo puedo tener que intersecan dos puntos, o sea, secante, que es tangente, ¿sí? O que no tiene intersección, ¿sí? O sea, es exterior. Bueno, vamos a analizar esta cuadrática. Menos b, o sea, menos 160 más menos raíz cuadrada de 160 al cuadrado me da 25.600. ¿Sí? Yo lo hago acá rápido, ustedes después lo hacen paso por paso si quieren, ¿sí? Y ahora, b al cuadrado, menos 4 por a por c. Veamos el signo, menos por menos por menos menos. Y 4 por 15 por 420 me da 25.200. Todo sobre 2 por a, o sea, 2 por menos 15 que es menos 30. Y acá, cuenta más, cuenta menos, x1, x2, lo mismo, si quieren pueden parar el video y resolverlo ustedes, digamos, es una fórmula resolvente, no es nada complicado. Me termina dando el 14 tercios y 6, las dos soluciones. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Venirme con cada una de estas soluciones, reemplazarlas acá en el i, que yo había despejado, y ahí me van a dar los dos i para, o el i para cada una. Entonces, vamos con, primero, x1 igual a 14 tercios. Entonces, i es igual a 2x menos 10. Entonces, i es igual a 2 por 14 tercios menos 10. Entonces, i es igual a 28 tercios menos 10. Entonces, i es igual a 3 por menos 10 menos 30 más 28 menos 2 tercios. Entonces, el punto de intersección de este lado es el 14 tercios
menos 2 tercios. Vamos ahora para x2 igual a 6. Entonces, y es igual a 2x menos 10. Y es igual a 2 por 6 menos 10. Y es igual a 12 menos 10. Y es igual a 2. Entonces el otro punto de intersección es el 6, 2. Y ahí encontré ambas intersecciones de la hipérbola con la recta, ¿sí? Vamos ahora, voy a mostrar el gráfico hecho en el GeoGebra para ver. Bueno, como acá vemos, acá me da tanto la hipérbola como la recta y me da esta intersección y ahí me da esta intersección, ¿sí? Veamos que esta es más visual, ¿no? O sea, el 6, 2, 6 en X, 2 en Y, o sea, este es el 6, 2. Y esta de acá es el 14 tercios, que sería por acá, y menos 2 tercios, ¿sí? Más o menos 4, como algo, y acá el menos 2 tercios, que me da 0,6 periódicos, ¿sí? Bueno, y ahí vemos la intersección de manera gráfica, ¿sí? Bien, bueno, espero que te hayas entendido. Es como vuelvo a repetir, una especie de modelo de final con ejercicios integradores. Así que bueno, cualquier cosa tienen los videos acá en el canal para repasar todo lo que es geometría analítica. Y no duden en dejar los comentarios y consultas o en la caja de comentarios o en el caso de ustedes estudiantes de el CLAR, ¿sí? Bien, hasta